Hoy comienza eBookathon. Este va a ser el vlog para la semana de eBookathon, en el que estoy comenzando a leer A Little Something Different de Sandy Hall. Y este lo estoy usando para la categoría de Wedding Season, para la que tenemos que leer un romance. Pero hoy es el domingo después de Día de Madres, así que hoy ya tengo planes para ir a comer con la familia y festejar a todas las madres de la familia. Así que no voy a tener tanta oportunidad para leer hoy. Y voy a ver hasta qué punto puedo avanzar hoy. Hace rato no les conté de qué trataba el libro que estoy leyendo. Es un libro romántico, así que no hay mucho que decir que no se sepa ya. En este libro seguimos a dos chicos que se conocen en una clase de la universidad, escritura creativa, supongo que se llamaría en español. La historia se cuenta a través de 14 perspectivas diferentes, incluyendo la de una ardilla y una banca para sentarse. Así que estamos viendo su historia a través de todos estos puntos de vista, pero jamás a través del punto de vista de estos dos personajes principales. Y sientes que, al igual que los demás personajes, quieres saber cómo termina su historia, pero no se siente realista el hecho de que todo el mundo esté al pendiente de cómo va esta relación, cómo están interactuando estos dos personajes. Sin embargo, dejando eso de lado, es bastante disfrutable. Y ya voy como a la mitad del libro. Hoy en el trabajo terminé de leer A Little Something Different de Sandy Hall. Es un libro súper cursi, súper cursi, pero muy disfrutable. Cuesta un poco de trabajo aceptar lo cursi que es y lo comprometidos que están todos con la relación que estamos viendo, pero es un libro lindo y sobre todo súper rápido de leer. Le di 3 estrellas. Y después comencé a leer Tin Man para el desafío de Suns Out, Book Out, un libro con una portada amarilla. Esta es la portada amarilla. La sinopsis de este libro dice que seguimos a dos niños que se conocen cuando tienen 12 años, Ellis y Michael, y son solo ellos dos por el mundo cuando eventualmente esta amistad evoluciona a algo más. Sin embargo, saltamos a años después, donde vemos que Ellis se casó con una mujer llamada Annie y vamos a ver qué es lo que pasó en medio de todo esto, qué fue lo que hizo que Michael y Ellis se distanciaran. Y por lo que he escuchado es un libro que te destroza y que te hace reír también. Llevo solamente 12% hasta el momento, no puedo decir mucho. Lo único que puedo decir es que la forma en la que está escrita es sin comillas y sin guiones, así que es difícil a veces seguir el ritmo de quién está hablando. Y todo es de él dijo, ella dijo, él dijo, ella dijo. Entonces llega a cansar un poco este tipo de escritora, al menos a mi gusto. Ya es martes y hoy salieron muchos libros que he estado esperando por mucho tiempo. Uno de ellos es Red, White, Royal Blue y comencé a escucharlo hoy. Este es de Casey McKeeston y ya voy a un poco más de la mitad porque lo estuve escuchando todo el día en el trabajo. Y ya sé que esto no es un audiobookathon, pero en ese tiempo no podía leer directamente en mi Kindle, así que tengo que bajar un audiolibro para escuchar mientras, ¿no? Esa es mi excusa. Y este lo voy a utilizar para The Bees Are Out, un libro con mucho voz. Y sí, todo el mundo ha estado hablando de este libro. Hoy terminé de leer Red, White and Royal Blue de Casey McKeeston. Ayer les había contado más o menos de qué trataba, pero hice un muy mal trabajo, así que probablemente lo corté de esta edición y voy a explicar ahorita de qué trata, porque estaba tan emocionada que solamente hablé y terminé mezclando cosas. Pero en este seguimos a dos chicos, uno es el hijo de la primera presidente de Estados Unidos, y también seguimos al príncipe de al príncipe de Gales. Ellos se conocen como a los 12 años y desde que se conocen se odian mutuamente, pero después ocurre un incidente en un evento público y para tratar de enmendar situaciones, ya que sus vidas son muy públicas, tienen que hacerse pasar por ser amigos. Así que esto va a llevar a que su relación evolucione entre ellos y se vuelva un romance hermoso. Me encantó toda la parte del romance de este libro. Entra en mi top de parejas favoritas. Creo que debería hacer un video de top de parejas favoritas.
les gustaría ver eso. Y sí involucra mucha práctica de política, ya que su relación afecta a la presidencia de Estados Unidos y la corona del Reino Unido. Pero eso es totalmente personal, a mí nunca me ha llamado la atención la política, así que por esto cuando hablaba de eso el libro, como que para mí bajaba un poco la historia, pero cuando regresábamos a nuestros protagonistas volvía a subir bastante. Y no solo los protagonistas, también los personajes secundarios son muy buenos. Hay personajes muy chistosos, hay personajes inspiracionales, hay personajes que también te pueden llegar a caer mal. Y también olvidé mencionar que el hijo de la presidenta de Estados Unidos es latinoamericano. Así que todo este libro involucra temas de racismo, de homofobia, de tolerancia, de xenofobia, y siento que todos estos temas fueron muy bien abordados. Me gustó la forma en la que habló la escritora de todos estos temas y la forma en la que resuelve los conflictos también. Así que le di 4.5 estrellas por esa parte de la política, que no es lo mío. Y cambiando de tema, mañana voy a conocer a una autora. Jamás he conocido a ningún autor de ningún libro y estoy muy emocionada al respecto. Espero que sí pueda llegar a verla porque la verdad, como nunca lo he hecho, no sé cuál es el procedimiento, no sé si tenía que conseguir boletos, según yo no. No sé si sea de cupo limitado, no sé a lo que voy, pero si sí fui, va a ser el siguiente clip. Espero. How are you? Conocí a Victoria Schwab y creo que fue una de las mejores experiencias primerizas para conocer a un autor. Esta fue su última parada de su tour por Latinoamérica, así que la pobre ya estaba súper cansada y la fila de gente que quería fotos con ella y autógrafos para sus libros era bastante larga, pero ella fue súper linda con todos y se quedó hasta firmarle a todos sus libros y platicar con todos al menos un ratito. Me encantó su forma de ser y ahora voy a estar viciada a leer sus libros porque ya escuché sus puntos de vista, escuchamos cómo su proceso para escribir, su proceso para desarrollar personajes y me encantó la experiencia. Sin embargo, nunca hubo en ningún lado una guía de qué es lo que íbamos a tener que hacer al llegar, así que yo llegué una hora antes y cuando llegué ya no había brazaletes, que al parecer estaban dando brazaletes para entrar a la plática y no alcancé a entrar a la plática, pero todos los que nos quedamos fuera pudimos ver la plática proyectada en una pantalla que pusieron ahí afuera en la librería, así que sí alcanzamos a escuchar sus respuestas y ya después todos pudimos formarnos para que nos firmaran los libros y nos tomáramos la foto. Y a mí me firmó los libros de Vicious y Vengeful. Le dije que era la primera autora que conozco y me dijo que ella estaba nerviosa por querer causar una buena primera impresión. Y le dije que la nerviosa era yo. Y ella en general ayudó a crear una atmósfera más amigable y a que me sintiera un poco menos nerviosa de estar platicando con ella. Y por otro lado, hoy ya es sábado, es el último día de Ebook-a-thon. Ayer no alcancé a grabar nada porque casi nunca grabo nada los viernes. Empecé a leer el libro de Aurora Rising, el nuevo libro escrito en conjunto por Amy Kaufman y Jay Kristoff. Ellos ya habían trabajado juntos al escribir los libros de Illuminate. Y esto una vez más es ciencia ficción. En este seguimos a una chica que despierta 200 años después, en el futuro, donde ya la humanidad ha encontrado a otras especies y se han creado nuevos gobiernos y nuevas alianzas a lo largo de la galaxia. Sin embargo, este no es el único punto de vista que seguimos. Tenemos otros 6 puntos de vista diferentes a los de ella y cada capítulo es relatado desde la perspectiva de cada uno de estos personajes. Estos personajes pertenecen al Escuadrón 312 de la Legión y se embarcan en su primer misión, que tiene un giro inesperado y va a desviarse muchísimo de lo que originalmente era su misión. Y esto los va a llevar a descubrir una amenaza para su estilo de vida actual y para la galaxia entera. Este libro fue una experiencia de altibajos, tanto con la historia como con los personajes. De los personajes solamente hubo uno que desde el principio
me encantó y lo amé y dije, este es mi tipo de personaje. Y ese fue Finian. Sin embargo, los demás no me causaron tanta conexión al principio, pero poco a poco me fui enamorando de ellos y al final me importaban la mayoría de ellos, no todos, pero sí la mayoría. Y más o menos lo mismo pasó con la historia. En general es una historia muy fácil de leer, muy sencilla. Está dividido en 3 partes. Cuando llegué a la segunda parte sentía que ya estaba mucho más conectada con lo que estaba pasando y es donde pasa más acción y estás más involucrado con el objetivo final. Sin embargo, una vez que llegamos a la tercera parte, que es donde se resuelve el conflicto, siento que nada de eso me sorprendió porque este libro ocupa muchos clichés. Tiene el típico trope de el elegido, tiene también lo de el romance inevitable o predestinado. Tiene personajes también algo clichés, la pelirroja sexy, la chica ruda, sarcástica, reutiliza muchas fórmulas que han sido usadas en muchos otros libros y siento que por eso el final no se sintió sorprendente. Pero siento que sí me interesa saber qué es lo que pasa después, no tanto porque sea un misterio, sino porque al final fue un viaje divertido. Muchos están como comparándolo un poco con Guardianes de la Galaxia, como esta interacción de los personajes que termina siendo divertida, al mismo tiempo persiguiendo una misión algo difícil de creer que se embarcan a salvar al universo. Así que por tantos altibajos le voy a dar 3.5 estrellas. Este lo terminé escuchando en audiolibro, lo cual ayudó a la experiencia porque mete muchos elementos de audio, efectos de audio de ciencia ficción, lo cual ayuda a meterte en la historia. Y también ya que es narrado por diferentes personajes, cada personaje es interpretado por un actor, un narrador diferente. Y esto ayuda a identificar a quién estás escuchando. El único problema que tuve con el audiolibro es que el personaje de Kat, todo mundo hacía un acento diferente para ella. La narradora de Kat como tal lo hace muy bien, pero el resto, algunos sonaban australianos, algunos escoceses, otros irlandeses, como que no se decidían entre ellos qué acento darle. Y eso me molestaba un poquito porque así soy yo y me molestan cositas muy pequeñas. Y hoy en la mañana terminé de leer Tin Man de Sarah Winman. La palabra que utilizaría para describir este libro es melancólico. Es una de esas lecturas contemplativas que realmente me gusta más tomarme el tiempo con ellas para apreciar la belleza de las descripciones y la profundidad de lo que está pasando en la historia y con los personajes. Así que, aunque nada más es de 200 páginas, es un libro muy corto, pero siento que me habría gustado más llevármelo más lento y sin apresurarlo para un maratón de lectura. Como les decía, en este seguimos a Elise y Michael, quienes se conocen desde los 12 años y se vuelven amigos y esa amistad evoluciona a algo más. Sin embargo, saltamos a años después donde vemos que Elise se casó con una chica llamada Annie y vamos a ver qué es lo que pasó en medio de este tiempo y esta relación para que sucediera este desenlace, que hizo que Elise y Michael se separaran y su historia tomara este rumbo. El libro está dividido en 2 partes, justamente a la mitad. La primera parte es descrita por la perspectiva de Elise y la segunda parte es por la perspectiva de Michael. Lo interesante de este libro es que la perspectiva de Elise está en tercera persona, pero la de Michael está en primera persona, y esto complementa la personalidad de cada uno de estos personajes. Por un lado, Elise es una persona muy literal y un poco separada de lo que está sucediendo a su alrededor. Es un poco más frío y no profundiza tanto en lo que está ocurriendo en su vida o a su alrededor. Por el contrario, Michael es una persona más cálida y está mucho más consciente de sus sentimientos y sus anhelos. Así que siento que la forma de escribir de estas 2 perspectivas refleja muy bien cómo es cada uno de los personajes. Sin embargo, esto hizo que me sintiera más conectada con el personaje de Michael, precisamente a partir de que comienza su parte de la historia, la segunda mitad del libro. No sé si haya sido porque fue en primera persona o por la forma de ser de Michael, que es un tipo de personaje que me atrae más que el tipo de personaje de Elise. Este libro abarca los años de 1965 a 1997 y también nos trasladamos de lugares fríos y grises como Londres a lugares cálidos e iluminados como Arles en Francia. Y menciono las ciudades porque también tienen que ver con el tipo de personajes que estamos tratando. Esta es una historia de amistad, de varios tipos de amor,
de autodescubrimiento y autoaceptación. Y les había dicho que creía que iba a ser un libro que me iba a destruir y estaba esperando que fuera un libro que me destruyera, estaba esperando llorar y sentirme miserable con él, pero no lo logró porque justamente me costó un poco de trabajo conectar completamente con los personajes y siento que eso fue principalmente por la forma en la que está escrito el libro. Sin embargo, sí siento que la historia tiene ese potencial de hacerte sentir melancólico. Pero como se enfoca más en el plot en vez de los personajes, siento que por eso no logró destrozarme. Pero me encantaron muchísimas descripciones tanto de sentimientos como de lugares y cosas que son muy poéticas y siento que este es uno de esos libros que se va a quedar conmigo y que voy a estar recordando sobre todo el tipo de descripciones, aplicándolas a situaciones que esté viviendo en mi vida diaria. Así que me costó trabajo darle una calificación a este libro. Estaba entre 3.5 o 4 estrellas y yo creo que le voy a dar 4 estrellas cerradas. Ayer olvidé cerrar el blog, así que para resumir leí 4 libros esta semana: A Little Something Different de Sandy Hall, Red, White and Royal Blue de Casey McKeeston, Aurora Rising de Jay Kristoff y Amy Kaufman y Tin Man de Sarah Winman. En general creo que fueron lecturas bastante balanceadas, 2 totalmente románticos, otro que sí habla del amor pero no es romántico como tal, y una ciencia ficción. He estado leyendo puro romance y ciencia ficción este mes, pero me está gustando el ritmo que lleva. Gracias por ver este video y nos vemos en el próximo. Bye.